Ahora se puede acoplar. Yo creo que tendrías que apagarlo, porque si no va a estar... Apágase, si no es que se acoplan los dos micrófonos y vamos a tener un ruidillo. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a los asistentes, a los socios, socias, amigos de la economía que estéis aquí. Y bueno, pues es un placer ver gente joven, alumnos de la Universidad de Jaén, que están estudiando en el manual de José Luis García Delgado, como estudiantes de Economía Española. Muchas gracias a los que habéis venido y sobre todo muchas gracias a José Luis García Delgado por acompañarnos aquí esta tarde. No es la primera ni la segunda, creo que es la tercera vez que viene por aquí, por la Real Sociedad Económica de Amigos del País, pues a ilustrarnos con su saber. La verdad es que presentar a José Luis García Delgado es difícil. Es complicado. José Luis, pues un currículum que llenaríamos la hora y 2 horas más de tiempo en sintetizarlo, ¿no? Yo recuerdo que también aquí en una ocasión, en el Salón de la Diputación, presentaba a Enrique Fuentes Quintana y decía más o menos lo mismo. Qué difícil es sintetizar en 5 minutos la gran trayectoria intelectual y profesional de un maestro como es José Luis García Delgado. Bueno, vamos a intentarlo. Ahora lo recordamos, yo conocí a José Luis allá a principios de los años 80. Vino aquí a Jaén, al Club 63, que ya no existe, a presentar un libro que se llamaba Estructura Económica de Andalucía, Juan Velarde. Yo pues, asistí a aquel acto al Club 63, hablé con él y le dije: profesor, yo estoy empezando mi tesis doctoral. Pues nada, vente a Madrid. Y me citó un día en Madrid, en el Hotel Mindanao, y llegué al Hotel Mindanao y había pues un chico joven, y dije: ¿qué tal? Digo: no, que me ha citado Juan Velarde. Ah, sí, yo también estoy aquí para la comida. Bueno, y yo empecé a tutearle. Llegó también, lo recordamos hoy, otro catedrático, otro profesor de Madrid, Terceiro, y llegó el último, como debe ser el obispo el último, pues Juan Velarde, y ya nos presentó. Cuando a mí me presentó a José Luis García Delgado, le pedí perdón, él nos acordará: perdona que te he tuteado. Y claro, José Luis García Delgado ya entonces, en aquella fecha de los 80, era catedrático, yo era doctorando, imaginaros, y me sentí un poco cohibido de aquella confianza. Después, desde ahí nos hicimos amigos y aquí, pues 50 o 40 y tantos años después, aquí seguimos. Bien, esa es la anécdota personal. Después hemos tenido mucha relación y no puedo hablar de todas ellas porque no me daría tiempo. Muy sintéticamente. Él efectivamente catedrático de Economía Aplicada desde el año 1975. Primero lo fue en la Universidad de Oviedo, él es asturiano, lo fue en su tierra, y después en la Universidad Complutense de Madrid hasta su jubilación, hasta su pase a catedrático emérito. Bueno, entre otras cosas, yo he sintetizado algo. Al final me dejaré lo que yo creo que es de lo más importante. Él es doctor honoris causa por muchas universidades españolas y extranjeras, la de Oviedo, la de Alicante, en Zaragoza, en Murcia, en Lima, Perú. Bueno, tiene premios para llenar varios folios. Yo les destacaré solo algunos de los más recientes. En 2014 se le concedió el Premio Nacional de Investigación Pascual Madoz en el área de Derecho y Ciencias Económicas y Sociales. Tiene en su poder por uno de los premios más prestigiosos que hay en economía, como es el Premio de Economía Rey Juan Carlos. Se le concedió en 2016, desde 2018 fue nombrado colegiado de honor del Colegio de Economistas de Madrid. Bueno, él ha sido profesor invitado, conferenciante, no sé, yo he contado ahí por encima más de 50 o 60 universidades españolas, Latinoamérica, en el extranjero, en medio mundo. Desde hace unos años, bueno, hace ya
casi 20 años, él es director de la cátedra Caixa, la Caixa de Economía y Sociedad, donde periódicamente pues nos encontramos los profesores de economía aplicada, de economía española, para celebrar nuestra jornada de docencia a las que después me referiré. En otro ámbito, por no extenderme demasiado, él ha sido rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Concretamente lo fue entre 1995 y 2005, aquellos 10 años, y como antecesores suyos, ni más ni menos que Santiago Roldán, que lo fue desde el 83 al 89, previamente con Santiago Roldán, cuando era rector, él fue vicerrector, después sustituyó a Santiago Roldán, pues otro gran economista recordado, querido y llorado, como Ernest Lluch, al que se cargó, como muchos conoceréis, ETA, murió en un atentado de ETA. Ernest Lluch, pues él fue rector entre el 89 y el 95, y a Ernest Lluch le sustituyó José Luis García Delgado del 95 a 2005. También ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Oviedo, etcétera. En el ámbito que también le ha dado mucha importancia en la universidad, ha sido fundador de grandes revistas. Hoy en los primeros escalas de las revistas españolas de los rankings, por ejemplo, Investigaciones Económicas en el año 76, la Revista de Economía en el 89 o la Revista de Economía Aplicada en el año 1993. Bueno, él se ha especializado sobre todo, a lo largo de su trayectoria profesional, en estudios sobre el desarrollo económico de la España contemporánea. En ese sentido ha publicado muchos libros, manuales, artículos en revistas especializadas, pues por no citar del todo el ámbito, sí que conoceréis los que estudiáis economía, desde Anales de Economía, Información Comercial Española, Economía Industrial, Investigaciones Económicas, Revista del Trabajo, Moneda y Crédito, Papeles de Economía Española, Economistas, etcétera, etcétera. Igual que yo en su día decía de Fuentes Quintana, digo, bueno, pues para los que estudiamos economía, qué más importante que Fuentes Quintana, el autor de Hacienda Pública Española, porque todos los economistas en aquella época estudiamos Hacienda Pública en el manual de Fuentes Quintana. Pues él es, como decimos muchas veces, el García Delgado, el Fuentes Quintana, el García Delgado, refiriéndonos a los manuales, a los libros. Nuestros estudiantes, aquí hay una representación de estudiantes de Economía Española, pues el libro que estudiáis de Economía Española, el García Delgado, él es el director de, vamos ya por 17 ediciones, ¿verdad? 17 ediciones. Él ha tenido ahí, además, la habilidad de juntar a catedráticos y profesores de Economía Española de distintas universidades. Es un libro, digamos, coral, que él dirige junto con otro gran amigo, Rafael Miro, y que es en el que desde hace pues, algo así como 35 o 40 años, todos los estudiantes, yo creo que está de manual de Economía Española en prácticamente todas las universidades españolas. Yo en mi época, que ya soy más mayor, nosotros estudiamos en el Tamames en aquella época, la estructura económica de España de Tamames. Cuando le sustituyó, pues le sustituyó el García Delgado. Bueno, él también ha sido investigador en otros campos. Yo he dicho en el desarrollo económico de la España contemporánea, pero también él ha desarrollado dos grandes proyectos de investigación en los que ha sido pionero y que tiene mucha importancia. Por ejemplo, la economía del tercer sector. La economía del tercer sector, un encargo que le hice inicialmente la ONCE, que ha tenido continuidad y que nos ha dado, pues, porque hemos hablado mucho de economía social, de economía cooperativa, pero la economía del tercer sector es mucho más amplia, y ahí es donde él, con un gran equipo de compañeros, de investigadores, pues ha hecho un gran trabajo. Y también es pionero en otra cosa importante, que sigue con ella, en la cátedra de la Caixa, que es la economía del español. La economía del español. Se han celebrado congresos en Latinoamérica, en España. Yo creo que ahí has tenido de promotor también a Telefónica y a algunas grandes empresas, que le ha permitido, pues, profundizar en la riqueza económica de nuestra lengua. Y bueno,
una vez que se jubiló y pasó a profesor emérito, pues claro, la Universidad Española no podía perder a una persona de la talla de José Luis García Delgado, y bueno, pues le fichó como a tantos otros, primera espada de la Universidad Española, una universidad privada, ya que la pública no prevé hacer esas cosas. Qué lástima, sobre todo los que somos defensores de la universidad pública, pues una universidad privada como es la Universidad Nebrija, donde se incorporó en 2019 como profesor investigador del grupo de internacionalización de empresas, lleva el observatorio de la economía del español, etcétera, etcétera. Me dejo para el final. Yo creo que una de las grandes habilidades que ha tenido el maestro, es decir, hablar de José Luis no es hablar de catedrático, no, es maestro. Maestros hay muy pocos, Yo he tenido dos grandes maestros, Juan Ramón Cuadrado Roura, al que muchos conocéis, y José Luis García Delgado. Y el maestro es el que sabe unir a profesionales, a catedráticos, a profesores titulares, a investigadores de la economía, pues de prácticamente toda la Universidad Española. Y él ha creado una cosa, yo no sé, no creo que sea correcto decir el ecosistema de la economía aplicada, pero vamos, me permitís que utilice ese término, el ecosistema. Creo, y yo estuve colaborando con él desde el primer momento, ALDE, la Asociación Libre de Economía. La Asociación Libre de Economía, donde hemos integrado pues prácticamente todos los profesores de economía española, lo que era la estructura económica de distintas universidades, y hemos colaborado. Yo tuve la suerte de ser tesorero con él en aquella Asociación Libre de Economía, y después también, que sigue en vigor, ahora con gente más joven que nosotros, ¿verdad?, pero sigue con mucho vigor, y también dos encuentros, uno bianual, uno cada 2 años, y otro anual, que son los encuentros de economía aplicada, donde nos juntamos fundamentalmente como reuniones de investigación, a presentar proyectos y presentar investigaciones, y después la jornada de docencia, que son las que se organizan en la Caixa en Madrid. Bueno, entre eso y después, por otra parte, la revista de Economía Aplicada, tenemos ahí una mesa con 4 patas, ALDE, la revista de Economía Aplicada, los encuentros de Economía Aplicada y la jornada de docencia, pues que han convertido en toda una referencia. Yo, si me permite aquello, pues igual que Bruce Springsteen es el boss en el rock, en nuestro boss de la economía española. Y ya está, te he restado más de lo que era, pero es que hablar de ti no me era muy fácil. Gracias, José Luis, por estar aquí con nosotros. Y cuando quieras, cortamos. Muchísimas gracias, querido Antonio, pero ven que un maestro con muy poca autoritas, o con muy poca autoridad, porque he pedido a nuestro presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, Jaén, lo único que le he pedido es ser muy breve, por favor, en la presentación, y como ven, pues poquísima, se debe a la generosidad de Antonio Martín Mesa, un compañero universitario de tareas universitarias muy querido, muy respetado, muy admirado por muchos otros colegas, como se demostró en un acto activo que celebramos hace, va para 2 años, ¿no? En el 22 fue, ¿no? En el 22 de un año, ¿no? ¿Cuándo fue? Ya lo tengo por aquí apuntado, ¿no? En el 16 de noviembre del 22, sí, va para ya año y medio, ¿no? Esto de homenaje cuando se le llegó la edad administrativa de jubilación de la mano de algunos otros compañeros, como por ejemplo el profesor Paco Alcalá y Juan Carlos, que está con nosotros, etcétera, ¿no? Así que de verdad, muchísimas gracias, querido Antonio, muchas gracias por invitarme a esta sociedad prestigiada que tiene yo, que soy en parte también, he sido siempre organizador de actividades culturales vinculadas con la economía y un poco más allá de la economía, en el rectorado de la Universidad Méndez Pelayo, está esta entidad que tiene una programación admirable, ¿no? de intensidad y de calidad, ¿no? Hemos estado repasando ahora al bajar hacia aquí la programación de este febrero, y digamos realmente estupendo, entre conciertos y talleres que se mantienen, conferencias, exposiciones, etcétera, ¿no?
estupendo. Yo volver, por tanto, aquí, lo decía antes Antonio, de nuevo volver a esta Real Sociedad, para mí es estupendo, un honor. Estuve, me parece, en el 16 y después en el 18 y ahora de nuevo, así que de verdad muchas gracias, a ver si lo hago lo suficientemente bien, primero para corresponder a la generosidad de todos ustedes, de todos vosotros por haber venido a la charla y a esta conferencia, y lo suficientemente bien para que no sea la última, ¿eh? Bueno, el tema que vamos a entrar directamente en materia y no abusar tampoco de la cordialidad de ustedes, de la cortesía de ustedes por acompañarnos, ¿no? El tema es Europa, ¿no? Porque este año es un año de Europa, lo está siendo muy importante por las cosas que están sucediendo, y lo va a seguir siendo importante por las cosas que van a suceder, entre otras, digamos, el calendario fijado, ¿no? Que tenemos elecciones para el Parlamento Europeo a comienzos de junio, en la primera semana de junio, y las elecciones al Parlamento Europeo suponen cambios o renovación de mandatos en las más altas instancias de la gobernanza de Europa, ¿no? Consejo Europeo, Parlamento Europeo, Comisión Europea, el Colegio de Comisarios, etcétera, ¿no? Un año para Europa importante por las cosas que están sucediendo. Tenemos guerra en Europa. Cuando hablamos de Europa, Unión Europea, Europa no es exactamente lo mismo, pero una guerra no en territorio de la Unión Europea, pero que le está afectando directamente a la Unión Europea, le viene afectando y le seguirá afectando, ¿no? Y cosas que van a suceder fuera de Europa, que van a repercutir directísimamente en el ambiente que respiremos y en el que nos movamos dentro de lo que es la Unión Europea en particular, que es las elecciones. Me parece que es el primer martes de la primera semana entera, el martes de la primera semana entera de los noviembres de cada 4 años. Este año me parece que es el 5 de noviembre, elecciones en Estados Unidos. Y en esas elecciones hay por ahora un candidato que con altas probabilidades de ganar, de nuevo Donald Trump, que para lo que es el vínculo transatlántico Estados Unidos-Europa Occidental y para lo que es la Organización del Atlántico Norte, OTAN, puede ser determinante, puede ser un cambio determinante con repercusión fundamental para Europa. Ya saben ustedes, adelanto cosas que podrían salir después, con ocasión del Brexit, de la salida del referéndum de aquel 23 de junio del 2016, donde los ingleses por muy poco, los británicos por muy poco porcentaje, es verdad, pero decidieron en referéndum apostar por la salida de la Unión Europea. Entonces candidato a la presidencia 2016, a una presidencia que ganó Donald Trump en el 2016, la ganaría después en noviembre, pero el 24 de junio del año 2016, pues dijo aquello de: enhorabuena, británicos, vendrán más Brexit. Claro partidario de que la Unión Europea no tenga un final feliz, o no tenga un derrote, digamos, no tenga un itinerario feliz. Por tanto, digamos, aunque solo fuera por estos dos calendarios fijados ya, electorales, uno en Europa, otro en Estados Unidos, el año 24, aunque solo fuera por eso, el año 2024 es un año para Europa muy importante, y después todo lo que está sucediendo, ¿no? Esto a un lado y a otro en el Oriente Próximo, Oriente Medio, no son territorios europeos, pero nos están repercutiendo extraordinariamente desde el punto de vista económico, el punto de vista geopolítico, en realidad Europa. Por tanto, el tema de Europa, digamos, tiene razón de ser. ¿Y por qué un tercio de siglo de Europa? Hombre, para quizá mejor valorar las cosas inmediatas, tener un poco de perspectiva, ¿no? Ganar un poco de perspectiva. Y hay una, desde la perspectiva, digamos, desde una óptica histórica, muy veloso, déjenme decirlo así coloquialmente, un tercio de siglo, arrancando del 89
y llegando pues hasta nosotros o hasta la víspera de nuestro presente, ¿no? Porque la historia, lo saben muy bien, historiadores del arte, historiadores de la economía, historiadores general, etcétera, nos gusta mucho encontrar mojones. Los mojones son esas piedras en el camino, en el territorio, que sirven para delimitar o fincas o trayectos, etcétera. Y hay dos mojones muy llamativos, muy golosos para, digamos, identificar un periodo histórico, ¿no? Un periodo histórico, una etapa histórica. Un mojón es la caída del muro de Berlín, 9 de noviembre de 1989, que fue un antes y un después, porque quienes habíamos vivido largamente antes ya del 89, pensábamos que aquello no, que dábamos por supuesto que aquella división que tan claramente representaba el muro de Berlín, pues era de larga duración y que quizá no conociéramos otra situación, que aquella Europa, digamos, tan brutalmente dividida. Y el otro mojón, claro, es el 24 de febrero del año 22, con la invasión militar bélica de Ucrania por parte de Rusia, ¿no? Son dos mojones, es decir, entre medias, claro que han existido cosas importantes y también bélicas, la guerra de los Balcanes en territorio europeo, etcétera, pero realmente no de la envergadura y de la trascendencia a todos los efectos de lo que es hoy guerra en Ucrania, ¿no? Entonces esos dos mojones, claro, y fíjense que esos dos mojones digamos, entre finales del 89 y, digamos, febrero del 22, son 33 años, casi 33 años, ¿no? Que es un tercio de siglo, ¿no? Por eso, digamos, hablar de Europa y hablar de un tercio de siglo de Europa, ¿no? Para tener un poco perspectiva de qué cosas han ocurrido que tienen trascendencia, influencia sobre las cosas que están ocurriendo en el presente más inmediato, ¿no? En nuestro presente, ¿no? Bueno, pues eso es el planteamiento. ¿Cuál es el planteamiento general? Tengo aquí una chuleta muy amplia, como los profesores no debemos hablar sin buenas chuletas, ¿no? Delante, para no tener que improvisar, ya saben, eso se lo oí yo en la Magdalena, como a tantas cosas, a Julián Marías, y me gusta citarlo, ¿no? Porque fue una persona que el discípulo mayor, uno primero de los grandes discípulos de Ortega, y después con una obra vastísima, ¿no? Pero fue una conferencia, él se refería a las conferencias que no son leídas, claro, dice una conferencia es una improvisación muy bien preparada. Entonces, que es muy bonita la idea, ¿no? Entonces, bueno, yo desde luego no sé si será buena la conferencia, pero les quiero decir que la he preparado bien y tengo aquí una chuleta muy amplia, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a organizar esto? Pero miren, tres partes, ¿no? Un poco casi planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? Como en una estructura narrativa clásica, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento? En este tercio de siglo, en este periodo que nos permite, digamos, identificarlo como un periodo con cierta relevancia histórica, es decir, con cierta entidad histórica, porque está muy bien, tiene estos dos mojones que sirven de límite, el primero y el último, para el de comienzo y un poco el que apunta hacia el final. Hay dos etapas claramente diferenciadas, que no son exactamente iguales el número de años, no son dos mitades simétricas, pero relativamente parecidas. Son dos etapas una del orden de 18 años y la otra del orden de 15 años, para completar 33, pero si llegáramos hasta hoy serían 17, 18 por un lado y 17 por otro, simétricas, muy, muy parecidas. Dos grandes etapas que son claramente diferentes en acontecimientos, en realidades, en clima ciudadano, en clima de época, ¿no? Una que iría desde la caída del muro hasta
la víspera misma o hasta el comienzo de lo que fue la gran crisis financiera, que después que empieza en Estados Unidos, sabemos, etcétera, ¿no? en un ramal casi terminal de lo que es el sistema financiero de Estados Unidos, pero que acaba siendo una gran crisis financiera internacional, global casi, pero que se va a cristalizar y se va a hacer fuerte en algunos países europeos, entre otros en España. Entonces 2008, ese es el panorama del 2008, por tanto desde el 97 hasta completado el 2007, desde el 89 hasta completado el 2007, 18 años, ¿sale? Y después entramos en el territorio de la crisis financiera, la gran crisis financiera, de la que no saldrá Europa, saldrá unos antes, otros después, pero pasarán 3, 4, 5, 6 años. Tendrán que pasar 10 para recuperar el PIB, el Producto Interior Bruto del año 7, Europa no lo recupera el conjunto de la Unión Europea hasta 10 años después, pero en fin, no todos son años de crisis, pero digamos, ahí ya es otra etapa, hay una primera etapa y una segunda etapa, que es la que iría desde el 2008 hasta el presente, si queremos, 17 años hasta el 2022, pues serían 15 años, como les decía antes, etcétera, ¿no? Entonces, son dos etapas, un único periodo histórico para tal como estamos contemplando, con dos etapas claramente diferenciadas, que tienen un tono, un clima muy distinto para lo que es la Unión Europea. En la primera de las etapas, y ahora detallamos, recordamos algunas cosas para demostrar lo que les quiero decir ahora, para corroborar lo que les voy a decir ahora. En la primera etapa, vistas las cosas con perspectiva, tal vez en el día a día no lo percibíamos así, pero desde luego con la distancia, una etapa, digamos, de grandes logros para la Unión Europea, de grandes avances. Parecía que la Unión Europea había encontrado una senda, digamos, de desarrollo, de crecimiento importante. Nunca antes, eso lo escribió estupendamente un gran historiador, Tony Judt, que murió relativamente pronto, un historiador británico, yo creo que nacido en Nueva York. Nunca libertad y progreso habían combinado tan bien como en esa etapa estupenda que va desde final de los 80 con la caída del muro hasta el comienzo de la crisis de 2008, ¿no? Entonces una etapa es que me resisto a utilizar el término para Europa, ¿no? Y ahora lo repasamos rápidamente. Cae el muro, cae la Unión Soviética, se reunifica Alemania, se amplía Europa, los 12 países se hacen 15 y después se harán 27, incluso hay un conato de una constitución europea después de una convención importante, se crea la moneda única, se pone en vigor lo que es el espacio Schengen, que son las dos cosas más tangibles para los europeos. Son las dos cosas más tangibles, porque una es, digamos, la unión la tocamos porque nos podemos mover con libertad por todo un espacio, un amplio espacio, porque tenemos una moneda común. Para el ciudadano medio es la cosa más tangible. Una etapa muy en ese sentido la expresión, el adjetivo feliz se ha utilizado para la época de la etapa de la globalización feliz, ¿no? Donde parecía que una globalización atenida a reglas comerciales, a reglas, digamos, de multilateralismo, etcétera, de aceptar unos y otros socios las convenciones, digamos, que están convencionales, una globalización atenida a reglas, ¿no? Donde el comercio crearía prosperidad y la prosperidad facilitaría la democratización de unos y otros países. Este era un poco el paradigma que se utilizaba entonces, con una
Europa estupenda, porque realmente era la gran beneficiada de la globalización de aquellos años, era Europa, porque era el continente, la región mundial más abierta, y si la globalización avanza, las regiones más abiertas serán las que más tendrán que ganar. Después volvemos un poquito sobre ello, pero vamos, ya lo avanzamos. Y la segunda, no me quiero extender en el planteamiento, la segunda etapa cambia el clima totalmente. Crisis financiera, crisis política, de todo lo que es el mundo de los populismos emergentes y rampantes, crisis de los refugiados, digamos que tiene mucho que ver. Brexit, que claro, para Europa es un golpe, un directo al mentón, ¿no? Porque no estaba contemplado, no sé, aunque figuraba en los tratados un artículo que nadie había reparado en él, qué pasaría si alguien que quería salir, se pensaba que era un artículo, casi una cláusula de estilo, que no se utilizaría nunca, ¿no? Pero sí, y no sale cualquiera, no sale cualquiera de los socios, sale el más importante, en muchas dimensiones. Empezando por la seguridad, continuando por la seguridad y defensa, continuando por la diplomacia, la segunda economía de entonces la Unión Europea, claro, un golpe al mentón, ¿no? Directo, ¿no? Que le noquea a la Unión Europea, ¿no? Y eso después, estamos saliendo de eso, llega la pandemia, estamos saliendo a la pandemia, llega la guerra, etcétera. Entonces, la segunda etapa es muy distinta, ¿no? Una Europa que hasta cierto punto, hasta el año 7, tenía cierta, no solo razones para la autoestima, estoy hablando de la Unión Europea, refiriendo a la Europea, razones para la autoestima por esos avances, y de cierto, digamos, autocomplacencia, a otra Europa en donde se cuestiona y se plantea su futuro, se plantea que si eso tiene razón de ser, no razón de ser, sino si tiene viabilidad de existir. Fue Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, que lo fue durante 8 años, Jean-Claude Juncker, el luxemburgués me parece, ¿era luxemburgués Juncker o sí? Que en el discurso del año 16, en septiembre, en el discurso del Estado de la Unión, lo mismo que hay a escala nacional, el Estado de la Nación, normalmente los presidentes del gobierno se obligan ante las cámaras de representantes a hacer un discurso un poco de balance del periodo correspondiente, del ejercicio correspondiente. A escala en el Parlamento Europeo también el presidente de la Comisión se obliga, al abrir el año parlamentario, a hacer un discurso del Estado de la Unión, cuando pronunció aquello que realmente me detengo en la cita, porque es una cita de autoridad, no lo dijo cualquiera, dijo: Europa está viviendo una crisis existencial, que literalmente quiere decir existencial, que puede dejar de existir. Eso lo dijo Jean-Claude Juncker, o sea que ese fue el clima que hemos vivido hasta cierto punto en Europa durante bastantes años. Esto ha sido eso. Por tanto, planteamiento, 2 etapas, un periodo histórico relativamente bien delimitable, con 2 etapas muy diferenciadas. El desarrollo, digamos, planteamiento, desarrollo y desenlace. Quiero dejar tiempo para el desenlace porque el desarrollo es, como les decía antes, recordar algunas de las cosas que ya han ido saliendo, ¿no? Para corroborar lo que la primera etapa de 18 años, ¿no? Los años de Europa, pues a partir de eso coinciden una buena parte de ellos. La primera parte coinciden además con la presidencia de la Comisión de Jacques Delors, que ha muerto hace poquito, y que hoy lo pensamos como una etapa dorada también de la Unión Europea, porque fue una persona con gran autoritas y con gran capacidad de decisión, hasta única, tal, Maastricht, etcétera. En fin, realmente una época en donde Europa, como les decía antes, fue recordar lo importante, ese bienio increíble, primero 89
89-91, Delors está desde el 85 al 95, claro, Delors le pilla todo aquello, la caída del muro, de la reunificación alemana, de la disolución de de lo que era la Unión Soviética, la Convención Europea después, el ingreso primero de Austria, Finlandia y Suecia, pues se salta el siglo, se crea el euro, en Maastricht ya queda delimitada la unión bancaria, monetaria y bancaria, se crea el euro, a partir, me parece, se pone en circulación a comienzos del 2002, el primer día del 2002, etcétera, y la Unión Europea, segura de sí misma, en fin, hombre, se están consiguiendo cosas. Somos capaces de alterar lo que había sido una pauta desde el comienzo de la Unión Europea. Desde el comienzo de la Unión Europea las ampliaciones habían sido muy pautadas, muy medidas, muy conservadoras. Empezaron los 6 fundadores, tardaron 15 años en incorporar a alguien, al Reino Unido y a Irlanda, 7 años para incorporar a otro más, que era Grecia, otros 6-7 años para incorporar a Italia y a España, 10 años para incorporar a Austria, Suecia y Finlandia. Ya en tiempo, se negociaba tranquilamente, se veía si estaban dadas las condiciones, no sé qué, pum pum, se negociaban calendarios de adecuación de todas las medidas, un poco de protección arancelaria que hubiera existido antes, en fin, era unas incorporaciones, unas ampliaciones muy pautadas con ese sentido un poco conservador. Pero esta Unión Europea, que está viviendo esos años estupendos, que arrancan del 89, de la caída del muro, y con el mandato de Delors, ¿no? Con la creación del euro, etcétera, somos capaces de ampliar. Han quedado la disolución de la Unión Soviética, claro, había dejado casi en tierra de nadie, nunca mejor dicho, en tierra de nadie toda una serie de países que antes habían estado, digamos, bajo el paraguas de la Unión Soviética, y que ahora ni Unión Soviética, porque ha dejado de existir y solo piensa por aquellos años en ella misma. Hoy no piensa en ella misma, que es lo malo, ¿no? La Rusia actual no piensa en ella misma, piensa en reconstruir en parte lo que fue el imperio de la Unión Soviética. Y hay algunos de los problemas que tenemos. Pero entonces había una quincena de países que habían quedado en tierra de nadie. Entonces la Unión Europea, segura un poco de sí misma, dice, hay que romper esta pauta de cada cierto tiempo, cada 8 o 10 años, 2, 3, tal, 12 países, que van desde las repúblicas bálticas hasta Bulgaria, Rumanía y Bulgaria. Hay que meterlos, no se les puede dejar fuera. Hay que ayudarles a reconstruir sus tejidos civiles, sus tejidos institucionales, marcos institucionales, su crecimiento económico, la apertura, digamos, la cultura de mercado, porque eran países que no tenían cultura de mercado, no tenían cultura, lo que entendemos convencionalmente por cultura de mercado. Todo eso iba a representar la incorporación, la ampliación. Difícil para los que entran, difícil para los que tienen que deglutir todo eso, los que están dentro, ¿no? Y esa ampliación que empieza en el 3, termina en el 7, como Rumanía y Bulgaria, unos meses antes de la crisis financiera. Y claro, en épocas de bonanza, todas estas asimilaciones son más fáciles. En tiempos de dificultad económica, toda la incorporación de nuevos socios, sobre todo cuando los nuevos socios están muy alejados institucional, económica, políticamente de los que ya están, es mucho más complicado, y por eso una parte de de los forcejeos, de los problemas que ha tenido la Unión Europea, empezando por los económicos, vienen por una ampliación, digamos, muy ambiciosa, muy generosa, si queréis, a lo mejor debida
quiero decir, de vida que era obligada, ¿no? Moralmente obligada a no dejar a esos países en territorio de nadie, en tierra de nadie, ¿no? Pero digamos que podía plantear problemas si las cosas cambiaban, ¿no? Entonces, pero esa la primera etapa, digamos, para no, ¿cómo vamos de tiempo? Primera etapa, en fin, es recordar sobre todo a quienes sois más jóvenes algunos elementos, algunas efemérides que pueden ayudar a recomponer esa etapa un poco de globalización feliz, ajustada a reglas empezando por las comerciales, ¿no? En donde el mundo, un libro que se hizo famoso, El mundo es plano, un título de Friedman, de un Friedman, el mundo es plano, ¿no? La tierra es plana, ya no hay montículos que salvar, barreras arancelarias, proteccionistas, etcétera. El mundo es plano, nos podemos comerciar todos con todos, etcétera, con máximas facilidades. Europa, como la región más abierta, era la gran beneficiada, dejadme decirlo así, entre paréntesis. Hago afirmaciones que necesitarían notas a pie de página, si fuera otro tipo de exposición, pero permitirme un poco cierto esquematismo, pero las cosas que digo tienen su refrendo, digamos, desde el punto de vista de investigación. Europa era la más beneficiada, esto que os decir que parece muy coloquial, es rigurosamente cierto. Como región más abierta, por ejemplo, Josep Borrell, el actual alto representante de la Unión Europea para temas exteriores y estratégicos y exteriores, lo dijo hace 12, 14 meses, en una conferencia que dio en la Fundación Carlos de Amberes en Madrid. Europa, claro, vivía en el mejor de los mundos. Energía barata, que se aprovisionaba en una parte muy importante, el conjunto de energía, petróleo, gas, carbón, de Rusia, que se la vendía muy barata. Rusia es el primer país productor de gas, el segundo de petróleo, el tercero de carbón, vendía porque necesitaba venderlo. Esto nos aprovisionaba, no solo de Rusia, pero de energía barata, y de otros metales y metales digamos de especial relevancia para todo lo que es el ecosistema digital, etcétera, móviles, etcétera. Energía barata, comercio en unas condiciones estupendas, porque semimanufacturas y algunas manufacturas también las conseguían, de lo que se había convertido ya en esos años de la fábrica del mundo de este tipo de productos, China, que también los teníamos en muy buenas condiciones comerciales, Y tercero, no teníamos que gastar nada en seguridad porque nos lo hacían desde fuera, la OTAN, mantenida en su 80-90% por Estados Unidos, con lo cual, claro, el mejor de los mundos posibles, el comercio facilitado, la energía suministrada sin problemas, digamos, de seguridad en los suministros, etcétera, muy buen precio, y encima la seguridad, que es un altísimo coste para otras economías, la Unión Europea nota. De ahí que se manejaran esas tres cifras, y ya termino con esto, esas tres cifras, pero pensando sobre todo en quienes tenéis la suerte de ser muy jóvenes, se manejaban esas tres cifras, que son estupendas, que recapitulan todo: 7, 20, 50. ¿Qué quiere decir esto para definir a la Unión Europea? La Unión Europea era una región del 7, del 20 y del 50. El 7 de la población mundial. 7, solo la Unión Europea, el 7 de la población. Entonces estaba el Reino Unido metido dentro. El 7 de la población mundial, en torno al 7. El 20% no llegaba, 18, 17, 18, 19, del Producto Interior Bruto Mundial. El 7% de la población genera casi el 20% del... Y el 50% de todo el gasto social del mundo, el 50% en Europa. Estado del bienestar. Nadie tiene el estado del bienestar de los europeos, tampoco los Estados Unidos. Tampoco los Estados Unidos tienen un sistema de salud como los tenemos, digamos, de seguridad social como los tenemos en Europa. ¿No? Es que el 50, no gastamos en defensa. Por tanto, podemos, lo que otros tienen que
promediar, nosotros lo, digamos, redistribuir, nosotros lo podemos volcar al estado del bienestar, que son bienes preferentes, son infraestructuras, son equipamientos, etcétera, etcétera, ¿no? En Europa, esa es, digamos, la primera etapa. La segunda etapa, ya lo hemos dicho antes, muy complicada, cambian las cosas, con la crisis financiera, continuada, digamos, una crisis financiera que hasta el año 12 nos tiene angustiados, sobre todo a determinados países, que podemos ser, digamos, intervenidos, eliminadas las competencias de la gobernanza económica, por decirlo rápidamente, intervenidos porque no somos capaces de salir a flote, ¿no? Que nos vamos por el sumidero, ¿no? Y esa era la situación de España a final del 2011 y comienzos del 2012. Y llega aquel 26 de julio, afortunadamente, que tiene que pasar a los libros de historia, donde el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dice aquellas declaraciones en una conferencia de inversores internacionales en Londres, en el ámbito, más o menos, en el ámbito de mi mandato, les puedo asegurar, era una rueda de prensa, todo el mundo, a ver cuándo cae España, cuándo cae Italia, cuándo echan a Grecia porque no se puede sostener, cuándo tal, ¿no? Cuándo el euro desaparece, porque el problema era que, claro, en aquella situación, además de países, unos en el sumidero, otros que estaban aceptablemente tal, pues el euro no puede mantenerse para economías que están en situaciones tal. Se hablaba claramente del final del euro, ¿no? O de la salida del euro de una serie de países, no de uno, ni de dos, de tres. Entonces, dijo aquello: en el ámbito de mi mandato, les puedo asegurar que haremos lo necesario para preservar el euro. Punto. Créanme, será suficiente. Y eso cambió curiosamente, ¿no? Cambió radicalmente las expectativas. En economía las expectativas lo es casi todo, ¿no? Porque si las expectativas son favorables, se asumen riesgos, se hacen inversiones, uno apuesta sus ahorros. Si las expectativas son malas, nos retraemos y cada uno en su rincón y a ver lo que pasa, a ver si pasa la tormenta. Pero si todos nos traemos otra tormenta, sí, indudablemente acabará llegando y acabará afectando a todos, ¿no? Entonces, claro, aquello fue tal. Pero, digamos, hasta el 12, una situación económica muy complicada, con una realmente muy extraordinariamente difícil, con caída de los productos interiores brutos, unos más, unos menos, pero importante en todos los países de la Unión. Estamos saliendo de aquello y llega el tema del populismo rampante, les decía yo antes, y de un nacionalismo populista extraordinario, alimentado por diversas causas. La crisis económica hace mella, pero después el fracaso de lo que se llamó la primavera árabe, que pensábamos en aquella Europa feliz de comienzos del siglo XXI, se pensaba que la ola de democratización saltaría al Mediterráneo y que llegaría a todo el Magreb y al norte de África en general. Y aquello fue un desastre, ¿no? Aquello porque había grandes manifestaciones populares, etcétera, sobre todo de los sectores más jóvenes de los respectivos países, pero empezando por Túnez y continuando por Libia, continuando por Siria, continuando por Egipto, etcétera. Aquello ha sido un desastre, ¿no? La primavera árabe fue un fiasco que termina en una guerra tan brutal como la de Siria, que sigue, Irak primero y Siria, que supone 5 o 6 millones de desplazados, muchos de los cuales pues piensan en Europa tiene que acoger, etcétera. Entonces, la crisis de los refugiados, eso, claro, mal utilizado por ciertos sectores de la opinión, y ciertos sectores políticos, crea, digamos, crea un clima ciudadano muy tenso. La crisis de los refugiados, que alimenta, digamos, junto con la crisis, los efectos de la crisis económica, empieza a alimentar un primer momento populista, como dicen los analistas políticos, un primer momento populista muy importante. De Estados Unidos viene, además, está aplaudiendo todo eso, la presidencia desde finales del 16 de Trump, Steve Bannon, aquel asesor áulico que tuvo en sus primeros años Donald Trump, se instala en Europa,
funda una universidad en el norte de Italia, vamos, realmente de una impresionante cuando se ven las cosas un poco con perspectiva. Hoy están los juzgados este señor, no Steve Bannon, pero entonces, bueno, ahí esto ha llegado el momento de los movimientos populistas nacionalistas, en un momento muy complicado. El Brexit, ¿por qué gana el Brexit? Porque se hace justo en este clima. El Brexit, ese referéndum, 10 años antes, nunca hubiera ganado los que se querían apartar de la Unión, querían sacar al Reino Unido de la Unión Europea, posiblemente. Pero en un clima como el que estaban, donde tal, mejor salirnos que no en un barco que zozobra. Un poco, déjenme también esa imagen, ¿no? Claro, un barco que está zozobrando, la Unión Europea que tiene estos problemas, estas tensiones, bueno, al fin y al cabo nosotros hemos sido imperio, seguimos teniendo una gran fortaleza, vamos a continuar la navegación por nuestra cuenta. Eso fue un poco lo que posiblemente, vamos, lo que transmitieron los líderes británicos que apostaban por la separación. Bueno, y en esta, digamos, cuando estamos saliendo un poco cuando se están recomponiendo las cosas, pues llega la pandemia, esto y de nuevo pues un clima muy de grandes dificultades que no solo afectan naturalmente a Europa, pero al conjunto de Europa, etcétera. Salimos de la pandemia, entonces nos encontramos con la guerra de Ucrania. Clima muy distinto. Un mundo que se va bipolarizando. Aquel mundo plano desaparece y empiezan a levantarse muros, y sobre todo un muro grande de nuevo, que digamos la tensión entre la gran potencia occidental, Estados Unidos, digamos, acompañada de la Unión Europea, y lo que es el mundo, digamos que liderado de alguna forma simbólicamente por lo que es esa gran potencia, que en el tanto ha ido creciendo en dimensión, en influencia, en poder, etcétera, a todos los efectos que es China, ¿no? Un mundo, digamos, el mundo que tenemos ante nosotros desde hace 2, 3, 4 años, pues es el mundo crecientemente bipolarizado, donde de un mundo plano se pasa de nuevo a un mundo, una globalización, se habla ahora regionalizada, digamos, o al menos bipolarizada, ¿no? Donde negocias con los amigos, no con quien te podría ofrecer las mejores condiciones para los productos correspondientes o los mercados que más te interesarían potencialmente, los mercados con los que mejor te entiendas y con los que haya más afinidades institucionales. Y por tanto de una globalización global, digamos, tenida reglas, a una globalización mucho más marcada por la política que por el mercado. Mucho más marcada por la política que por la economía, podríamos decir. Déjenme también decirlo así esquemáticamente. Bueno, pero pasemos, tenemos que terminar a las 9, nos quedan 5 minutos, 7 minutos y me dan ustedes 2 minutos de margen. Vamos al desenlace, ¿no? Decíamos planteamiento, nudo, desarrollo y desenlace de la exposición. Miren, el desenlace, yo quiero terminar con un mensaje además un poco pensando, todos ustedes, pero particularmente una buena porción de jóvenes que nos están escuchando. Mire, quiero terminar con un mensaje un poco esperanzador, ¿no? ¿Qué les quiero, resumiendo mucho, qué les quiero decir? Miren, es un fin de época, estamos viviendo un fin de época. Hombre, por lo que he dicho, sí, la segunda de las etapas, esta etapa que arrancaría con la crisis financiera del 2008 hasta hoy, es tan distinta a la anterior, habiendo un fin de etapa clarísimamente desde este punto de vista de acontecimientos que van, digamos, punteando una y otra etapa. Pero hay también desde otra perspectiva, miren, y esta es más positiva, vamos, y aquí introduzco un poco el elemento un poco de esperanza, ¿no? La Unión Europea, en el curso de esta segunda etapa, la difícil, la de que ya dijo adiós a la globalización feliz, en la que Europa, como región más abierta, precisamente es también la más vulnerable, en épocas buenas la más beneficiada, en épocas de tensiones muy vulnerable. Si la energía nos la dejan de vender o no queremos comprarla a quien nos la vendía en condiciones tan baratas y tan buenas,
vamos a tener dificultades. Esto, si quien sustentaba el gasto en defensa nos dice, yo no voy a seguir financiando la totalidad de la defensa de ustedes, hagan ustedes el esfuerzo que les corresponde, ahí tenemos otro flanco de problemas, de otro reto, ¿no? Etcétera. Es decir, que en esta segunda etapa, que digamos, fin de época en ese sentido, pero hay lo que les estaba diciendo, que en esta segunda etapa, de tanta, digamos, donde Europa ha dejado de ser la gran beneficiada, no digo la más perjudicada, pero con claras, digamos, elementos de dificultades, de perjuicios, digamos, por este cambio un poco de clima, etcétera. Poco a poco, desde mi punto de vista, viendo las cosas con perspectiva, se ha ido perfilando primero y después, tomando cuerpo, materializándose una respuesta proactiva, una respuesta que permite tener esperanza en que la Unión Europea puede tener, digamos, un recorrido, le queda recorrido importante por delante. ¿A qué me refiero? Fíjense, podemos decir que hasta el año 16, con el Brexit, aquellas dificultades a las que se enfrentaba la Unión Europea, crisis financiera, invasión de Crimea, Rusia invade con sus tanques Crimea, hay una anexión, se parece un poco a la Austria al Augsburg de la Alemania nazi, ¿no? Digamos, hay ciertas complicidades, pero es una ocupación por la fuerza. La Unión Europea no aplaude, pero a ver qué pasa, ¿no? No dice apenas nada. Y la crisis monetaria y económica, bueno, es una actitud muy a la defensiva, con una defensa tan eficaz como la de Draghi, que hemos recordado antes, ¿no? Del euro, la defensa del euro. Pero es una actitud defensiva y un poco replegada, un poco tal. Pero poco a poco, fíjense, a partir del 16, a mí por lo menos me sale, lo digo con confianza, las cosas empiezan a cambiar. ¿Cuál es la reacción de la Unión Europea ante el Brexit? Los ingleses, con tan buen oficio diplomático, se dice que siempre el cuerpo diplomático inglés es el mejor del mundo, piensan que van a negociar, la salida la van a negociar con 26. Van a abrir 26 mesas de negociación. Con cada país, con unos países tenemos más relaciones comerciales que con otros, las relaciones comerciales son de productos más vitales que con otros. Vamos a abrir 26 mesas de negociación. No, a lo mejor no 26, pero 5 o 6 en función de grupos de países. Y la Unión Europea consigue algo que no era fácil, una única mesa de negociación y le damos plenos poderes a quien encabece la comisión correspondiente, que fue un francés que lo hizo fantástico, Bernier, ¿no? Y los ingleses quedan muy anonadados y de hecho la negociación en la Unión Europea impone condiciones muy favorables a la Unión, cierto, favorables, que no acepta ninguno de los planteamientos iniciales que tenía el Reino Unido para el tratado de separación, ¿no? El nuevo tratado comercial digamos, bilateral, Unión Europea por una parte, Reino Unido por otra. Es un cambio ahí importante, que ahí se empieza a perfilar una nueva actitud por parte de la Unión Europea, un poco más solidaria. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? A mí me salen 3 o 4 pasos. El segundo paso muy importante es la pandemia. La pandemia es un tipo de situación
que propende mucho, que facilita mucho que cada uno se busque la vida. Porque unos tienen más vacunas que otros, y unos están más preparados que otros, y unos tienen más posibles para adquirir vacunas que otros, etcétera, ¿no? Y todo lo que es los equipamientos elementales para proteger la salud de la población. Es una situación muy favorable a que cada uno busque. Y la pandemia, después de unos pocos meses donde pasa esto, la Unión Europea consigue una cosa muy difícil, que es una única política de concierto para todos, ¿no? Una única vacuna, un único certificado de vacuna para 27 países, que cada uno es una actitud muy, yo creo ahí, y después con la vacuna viene la gran recesión posterior a la vacuna, a la pandemia, que los productos interiores brutos más o menos caen entre el 8 y el 11%, el 11 España y el 8 no sé quién fue el que menos cayó, el 6 o el 7%. ¿Y qué se hace? Tercer paso fundamental. Programa de inversión extraordinario, una especie de mini plan Marshall, pero hecho por nosotros. ¿Y cómo lo financiamos? Con deuda mutualizada. Por primera vez la Unión Europea aceptan todos los socios, unos más fácilmente, otros no, todos lo hacen, mutualicemos la deuda, que es un paso fundamental, digamos, para una unión, un comienzo de unión fiscal, que era siempre algo que estaba planteado ahí y que se pensaba que ad calendas becas, ¿no? Esto, claro, es muy importante, eso, es ese tercer paso así muy importante, que ha sido continuado, y ya tengo que terminar, el tema es muy bonito, podríamos estar todo un día, toda una sesión. Pero ¿cuál es el cuarto paso de esta actitud más proactiva, un poco por parte de la Unión Europea, que permite alimentar la esperanza respecto de lo que tenemos y de lo que podemos tener? La guerra de Ucrania. Cuando Rusia ocupa Crimea, boca cerrada. Cuando Rusia invade militarmente Ucrania, y Ucrania, claro, se declara en guerra, le declara la guerra a Rusia, la Unión Europea dice, mi aliado es Ucrania, y haré todo lo necesario para ayudar a Ucrania. Y Josep Borrell, lo cito de nuevo, porque es el alto representante de la Unión Europea, dice, la victoria de Kiev, la victoria de Ucrania, es el principal objetivo que tiene la Unión Europea desde el punto de vista geopolítico. Nuestro principal objetivo. Europa se ha incardinado, se ha involucrado, está muy involucrada, facilitando armamento, recibiendo refugiados, planteando en Naciones Unidas andanadas de resoluciones condenando la Unión a Rusia. O sea, es un aliado activo, muy activo, ¿eh? Y en ese sentido, claro, la Unión Europea, a través de estas actitudes proactivas, claro que está fortaleciendo un poco con todos los problemas que tiene. Hay países que son democracias liberales, pero y que efectivamente solo al final acceden a que nuevos miembros entren en la OTAN, no sé qué. Bueno, esto me refiero a Hungría, a Polonia, hasta hace poco, ahora Hungría, a algún otro país, Eslovenia, pero, o Eslovaquia, ¿no? Pero la Unión Europea está primero se empezó a perfilar y poco a poco toma cuerpo esta actitud un poco proactiva de cohesionarse más, ¿no? De cohesionarse más. Los fondos europeos que llamamos coloquialmente, los fondos europeos de nueva generación, realmente impresionante el esfuerzo inversor. Y eso de consumo y un reparto, una distribución ha sido por todos, ¿no? Creo que es muy importante. Europa, de nuevo, en una etapa y en un tiempo y en un clima tan distinto de aquel feliz, comillas, de hace 20 años, 25, 30 años,
está dando pasos, digamos, de cohesión y de tratar de buscar futuro, de encontrar un futuro para sí misma, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y ese es un poco el mensaje de esperanza que yo les quería transmitir, ¿no? Porque si viendo las cosas con un poco de objetividad y un poco de ecuanimidad, creo que a pesar de todas las dificultades, Europa está dando ahí pasos importantes, que se le están complicando cada vez más las cosas, porque después de Ucrania viene Gaza, ¿no? Y después de Gaza puede venir el Sahel, ¿no? Porque toda Europa está rodeada, digamos, de una zona, una medicina que tienen desde Azerbaiyán hasta los países del Sahel, etcétera, de Ucrania hasta Oriente Próximo, Oriente tal, desde el Mar Negro al Mar Rojo, digamos, Europa está circundada por una, digamos, por zonas de una conflictividad actual extraordinariamente importante. Bueno, pues Europa está, yo creo hoy, digamos, en medio de las dificultades ha sido capaz de ir encontrando elementos, digamos, de concertación y de avance común. Termino con unas mínimas 2 palabras más, 2 minutos. Quedaban ahí tres notas, miren, muy rápidamente se las digo. Lo que yo llamo aquí una coda final. Los interrogantes. ¿Qué va a pasar en las elecciones europeas? No lo sabemos. Algunos dicen que van a ganar los partidos populistas. Un segundo momento de populismo, dicen los políticos, los analistas políticos. ¿Qué pasará con la presidencia de Estados Unidos? Ya empiezan a aparecer en las revistas especializadas, en las revistas y en medios de comunicación de difusión general. Europa tiene que prepararse a vivir con Trump. Y a vivir con Trump quiere decir que a lo mejor ya ha dicho que la OTAN, que pase a mejor vida, ¿no? Y, es que afortunadamente la realidad no se atiene después a las declaraciones más o menos demagógicas, etc. Ha llegado a decir que invitará a Rusia a invadir aquellos países que no paguen lo suficiente a la OTAN, ¿no? Bueno, claro, pero los interrogantes que vienen son importantes. Segunda reflexión, hay que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre. Hay que vivir, hemos pasado la época de seguridad, digamos, más o menos, en línea general, y bueno, pues habrá que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre. Tercera cosa, miren, que es importante, están haciendo, es que no he tenido que correr mucho, una de las respuestas proactivas que les decía yo antes, con ocasión de la guerra de Ucrania, de Europa, es que los europeos hemos tomado conciencia de que tenemos que hacer también cosas en defensa y tenemos que ocupar de nuestra defensa. Esto es el nacimiento de la Europa de la defensa, de la Europa geoestratégica que se dice, ¿no? Que va más allá de la defensa, va también del autoabastecimiento energético, etcétera, ¿no? Pero y dentro de eso está la nueva ampliación. Ya se está pensando en 7 u 8 nuevos países que entrarían en Europea, y a 7 u 8 de ellos, empezando por Ucrania y terminando por Georgia, se les ha declarado formalmente aspirantes a entrar en la Unión Europea. O sea, que la Unión Europea también, en este sentido, es que tenía que haberles dicho otro elemento claro de que la actitud de Europa ahora no es estar pendiente a ver qué pasa, sino de forzar hasta cierto punto las cosas, y decir, bueno, ante esta situación doy pasos hacia adelante. Se está planteando una ampliación, se ha puesto además una fecha, 2030, en donde entrarían toda otra serie de países, 7, 8, 9 países que están, digamos, en el límite de lo que es el continente europeo, pensando digamos, tanto en el flanco suroriental, ¿no? Y la última consideración, decía, acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre y, en fin, con esto, sin perder la esperanza. Hay un libro reciente de un buen intelectual,
experto en análisis político y sociológico, Michel Ignatieff, canadiense, que ha sido político, ha encabezado un gran partido político en Canadá durante años y por tanto, digamos, tiene esa doble dimensión. Tiene el último libro suyo, tiene varios libros, el último libro que ha sido traducido al castellano es En busca de consuelo, y que tiene por subtítulo, un libro muy bonito, En busca de consuelo, que tiene como subtítulo que lo dejo yo también como final de mis palabras: vivir con esperanza en tiempos oscuros. Posiblemente por muchas razones estamos viviendo tiempos oscuros, ¿no? Hay que vivir con esperanza, hay que saber, hay que aprender también a vivir con esperanza en tiempos no fáciles. Muchas gracias. Estamos ya tarde, pero si hay alguna pregunta, ¿no, José Luis? Pues sí, yo por mí. Primero las enmiendas a la totalidad, ¿no? Bueno, pues nada, si no, muchas gracias. Muchísimas gracias por asistir, muchas gracias por, bueno, como siempre, animosa y brillante conferencia. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias. Esta mujer que me había dicho que no iba a estar por aquí, ¿qué tal? Guapísima. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Pues nada, he levantado Anda. He llegado 5 minutos tarde, pero ver. Antonio no lo ve hace siglos. ¡Hombre! ¿Qué tal?